Antes del tiempo, antes de la historia, antes de que existiera la luz, había solo un profundo abismo. Un vacío sin forma, una oscuridad densa cubría el todo. No existía el cielo. No existía la tierra. No existía el hombre. Solo un silencio eterno, esperando ser roto. Y entonces, una voz. No una voz cualquiera. Era la voz que no necesita eco, la que no viene del viento ni de las montañas, porque existía antes que ellas. La voz del Creador. Sea la luz, dijo. Y al instante, el universo tembló. Una chispa rompió la oscuridad. No era solo luz física, era orden, era propósito, era vida en potencia. La oscuridad retrocedió como un velo arrancado del rostro del cosmos. Dios vio que la luz era buena, y la separó de la oscuridad. Así nacieron el día y la noche. Así comenzó todo. Fue el primer día, pero el viaje apenas comenzaba. Al segundo día, la voz volvió a tronar. Esta vez no para iluminar, sino para separar. Para establecer límites entre lo visible y lo invisible. Haya un firmamento en medio de las aguas, dijo. Y el cielo nació. Como un velo azul extendido por manos eternas, el firmamento se alzó, separando las aguas que estaban debajo de las que estaban por encima. El caos comenzaba a ordenarse. Lo inabarcable comenzaba a tomar forma. El Creador, con precisión perfecta, trazaba los cimientos del mundo. Sin herramientas. Sin planos, solo con su palabra. La atmósfera se formó. Las nubes encontraron su altura. El cielo se hizo morada del viento, de las estrellas que aún no brillaban y de promesas por cumplirse. Dios miró su obra y sonrió. Era el segundo día. El cielo estaba listo. Pero aún faltaba un escenario, un lugar donde la vida pudiera florecer. Y con ese pensamiento divino, comienza el tercer día. Entonces, con voz profunda y majestuosa, Dios habló una vez más. Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descubráse lo seco. Y al instante, los mares obedecieron. Las aguas se retiraron con fuerza, como ejércitos que marchan bajo orden divina, y lo seco emergió. Era tierra virgen, intacta, rugosa y majestuosa. Montañas comenzaron a erguirse como pilares del mundo. Valles se abrieron como cuencos listos para llenarse de vida. El Creador llamó tierra a lo seco y mares a las aguas reunidas. Y vio que era bueno. Pero la tierra aún estaba desnuda. Así que Dios habló otra vez. Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto. Y la tierra obedeció. En un instante, el color estalló. Brotaron bosques espesos, campos dorados, enredaderas, flores de todos los tonos, aromas dulces y especiados. La creación se llenó de texturas y vida. La tierra ya no era solo tierra. Era hogar en formación. Y mientras los primeros frutos colgaban de los árboles, una promesa silenciosa flotaba en el aire, la vida estaba en camino. Al caer la noche del tercer día, la tierra respiraba por primera vez. Pero el mundo aún estaba a oscuras. Y entonces, en la oscuridad del cosmos, algo iba a encenderse. Y en la inmensidad del cielo oscuro, Dios habló de nuevo, con una voz que estremeció el universo. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Entonces, como si el universo respirara por primera vez luz, apareció el sol. Brillante, dorado, abrasador. El gran astro fue colocado por la mano de Dios para gobernar el día. Y la noche no se quedó en silencio, porque también hizo la luna, suave, serena, guardiana de los sueños. Y junto a ella, sembró las estrellas. Miles, millones. Como centellas danzando en el telón oscuro del firmamento. Cada una colocada con precisión perfecta. No había caos, solo armonía. El cielo se convirtió en un lienzo divino, pintado con fuego y orden. Las constelaciones comenzaron su baile eterno. El tiempo, que hasta ese momento no tenía sentido, comenzó a latir con ritmo celestial. La tierra sintió por primera vez el calor del sol sobre sus campos. Las flores se abrieron. Las semillas comenzaron a brotar con más fuerza. La creación estaba viva, y ahora tenía luz y tiempo. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día.
pero la creación aún estaba en silencio. No había canto ni movimiento. Y entonces, el mar y el cielo comenzaron a vibrar con un nuevo decreto. Y Dios dijo: produzcan las aguas enjambres de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Entonces, las profundidades respondieron. Del silencio del mar brotó el rugido de vida. Gigantescos leviatanes se alzaron desde las cimas más oscuras. Los delfines danzaron sobre las olas. Los cardúmenes pintaron de colores los abismos. Desde la más pequeña criatura hasta el más colosal monstruo marino. Todo fue creado con intención, con propósito. Las aguas, antes quietas, ahora cantaban. Cantaban el gozo de la vida. Cantaban al Creador. Y el cielo, no queriendo quedarse atrás, también abrió sus alas. Aves de todas las formas y colores surcaron los vientos. Águilas poderosas dominaron las alturas. Golondrinas, loros, halcones. Una sinfonía alada comenzó a poblar los cielos. El aire se llenó de trinos, graznidos, llamados y danzas. La tierra contemplaba asombrada como el cielo y el mar se llenaban de vida. Era una orquesta sin director, hasta que el eco del universo recordó. Y vio Dios que era bueno. Y bendijo Dios a los seres del agua y del aire, diciéndoles: fructificad y multiplicaos. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Pero aún faltaba algo. La tierra, cubierta de verde y flores, tenía una última misión que cumplir. Entonces Dios habló una vez más, y su voz fue como el estruendo de 1000 truenos en armonía perfecta. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra. Y la tierra respondió. Del polvo surgieron formas. Las colinas temblaron, y de las entrañas del suelo emergieron criaturas. Majestuosos elefantes levantaron su trompa hacia el cielo. Leones rugieron desde las llanuras. Ciervos, tigres, osos, jirafas, cabras, lobos y cebras. Cada especie tenía un ritmo propio, una belleza única, un diseño intencional. Incluso las criaturas más pequeñas, las que se esconden bajo las hojas o zumban en el aire, aparecieron con una gracia inexplicable. El mundo entero se convirtió en un espectáculo de vida. El cielo volaba, el mar nadaba, y ahora la tierra caminaba. La creación había llegado a un clímax. Pero Dios no había terminado. Faltaba lo más profundo, lo más sagrado, lo que llevaría su propia imagen. El universo, expectante, contuvo la respiración, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre el destino de la creación. Entonces, en medio del jardín aún sin nombre, Dios se inclinó. No habló esta vez. No ordenó. No tronó. Con infinita ternura, el Creador tomó polvo de la tierra y con manos invisibles comenzó a moldear. Cada trazo era perfecto. Una frente ancha para soñar, un corazón amplio para amar, manos para construir, ojos para contemplar la gloria de lo creado, y un alma que resonara con la eternidad. Y cuando la forma estuvo completa, cuando el barro fue arte, Dios hizo algo que no había hecho con ninguna otra criatura. Se inclinó aún más, y sopló en sus narices el aliento de vida. No fue aire, fue espíritu, fue propósito. Y entonces, el barro abrió los ojos, y vio. La primera mirada humana no fue a los cielos, ni a la tierra. Fue al rostro de Dios. Así nació el hombre. Así comenzó la historia de la humanidad. Pero el Edén, aún incompleto, esperaba su complemento perfecto. Y el corazón del hombre sentía la ausencia de un amor que aún no conocía. Adán caminaba por el Edén, nombrando a cada criatura que cruzaba su camino. Leones de melena dorada, águilas majestuosas, ciervos ligeros como el viento, y delfines que jugaban con la espuma. Pero entre todos, no había ninguno como él. Sus ojos admiraban, sus manos trabajaban, su mente pensaba, pero su corazón anhelaba. Y Dios lo vio, y Dios supo. No es bueno que el hombre esté solo. Y por primera vez desde la creación,
El Creador decidió no formar con palabras, sino con un sueño. Adán cayó en un profundo descanso. No era un sueño común. Era un viaje al silencio divino, donde el alma se prepara para recibir el mayor de los regalos. Y mientras el hombre dormía, Dios abrió su costado. No tomó barro esta vez. Tomó de su carne, de su vida, de su centro, y de allí formó a la mujer. No fue un eco, no fue una sombra, fue una aliada, una igual, una maravilla. Cuando Adán despertó y la vio por primera vez, el Edén se llenó de una exclamación: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y allí, bajo la sombra de los árboles eternos, el amor nació sin pecado, y la unidad fue perfecta. Pero en los rincones del Edén, algo se movía, un susurro antiguo, una sombra olvidada, una criatura astuta, que observaba y esperaba. Entre los altos arbustos y la brisa suave, se movía con sigilo la serpiente, más astuta que cualquier bestia del campo. No arrastraba cadenas, ni mostraba colmillos. Hablaba con palabras dulces, que parecían sabiduría. Eva paseaba entre los árboles, maravillada por los frutos del Edén, hasta que se encontró frente a uno, el único prohibido, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Resplandecía bajo el sol, como si supiera que estaba prohibido. Y fue entonces cuando la serpiente habló. No rugió, no amenazó, solo susurró: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Eva, intrigada, respondió: podemos comer de todos, menos de este. Si lo tocamos, moriremos. La serpiente sonrió. Si es que las serpientes pueden sonreír, no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Fue una frase sencilla, una idea sembrada, un eco de rebelión que resonó en lo profundo. Eva miró el fruto de nuevo. Era hermoso, deseable, y en su corazón algo cambió. La confianza se resquebrajó. Tomó el fruto, lo comió, y lo compartió con Adán, que estaba a su lado. Y entonces, el primer bocado fue dulce, tentador, pero al instante, el mundo cambió. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, y no vieron el Edén con la misma luz. Vieron sus cuerpos, sus pieles desnudas, y sintieron un frío extraño. La vergüenza. El paraíso, antes eterno, parecía ahora una prisión silenciosa. El sonido del viento ya no les susurraba paz, sino culpa y miedo. Escucharon pasos en la distancia. Era Dios, caminando en el jardín al caer la tarde, como solía hacer. Y ellos se escondieron. No había necesidad de esconderse antes, pero ahora la inocencia se había roto. Dios llamó: ¿dónde estás? No era solo una pregunta, era una invitación, un deseo de encuentro, pero también una pregunta profunda, porque el hombre había cambiado. Eva bajó la cabeza y habló: comimos del fruto del árbol que nos mandaste no tocar. El silencio cayó pesado. Y entonces Dios habló, no con ira, sino con voz firme y triste. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? La historia había dado un giro irrevocable. El hombre había elegido el conocimiento, pero con él el dolor y la responsabilidad. El Edén ya no sería un hogar sin límites. Dios miró a Adán y Eva, sus ojos llenos de un amor profundo, pero también con la firmeza del juicio. Por haber desobedecido, el suelo será maldito por tu causa, Adán. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinas y cardos crecerán y deberás luchar para sobrevivir. A Eva le habló con voz suave, pero cada palabra llevaba un peso inmenso. Multiplicaré tus dolores en el embarazo, y con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Las palabras parecían un castigo, una condena que marcaría para siempre la historia humana. Pero entonces, entre las sombras del castigo, Dios pronunció una palabra que brilló como una estrella en la noche. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón.
Era una promesa, una esperanza oculta en medio del dolor. La semilla de la redención estaba plantada. Adán y Eva, con el corazón pesado, sabían que debían abandonar el Edén, pero llevaban consigo la chispa de esa promesa divina. Al salir, el ángel con espada de fuego se colocó a la entrada del jardín, custodiando para que no volvieran. El paraíso había quedado atrás, pero la historia humana apenas comenzaba. Adán y Eva pisaron tierra desconocida, un mundo sin la perfección del Edén, donde cada paso requería esfuerzo, y cada día era una lucha por sobrevivir. El sol quemaba más fuerte, el viento era frío y cortante, y la naturaleza, aunque bella, ya no les ofrecía un refugio seguro. Pero en medio de esta nueva realidad, Adán tomó la mano de Eva, y juntos enfrentaron el desafío, decididos a construir su vida de nuevo. Esta es la historia de los orígenes, donde la luz venció a la oscuridad y la vida fue llamada a existir. Desde el primer suspiro de la creación hasta el pacto eterno, Dios nos mostró su poder, su amor y su infinita paciencia. Pero esta no es solo una historia del pasado. Es una invitación para ti, para mí, para todos nosotros. Porque cada día somos llamados a crear, a elegir la luz, a caminar por los caminos de luz que Dios nos ha trazado. Que este relato inspire tu corazón, fortalezca tu fe, y te recuerde que, sin importar las sombras, siempre hay un nuevo amanecer. Gracias por acompañar este viaje épico. El camino continúa, y la luz nunca se extinguirá.